Hay amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro canal HS Automatización. En el video tutorial del día de hoy vamos a dar continuidad a lo que es nuestro curso de neumática e hidráulica y la solución de ejercicios usando el método secuencial cascada. El ejercicio que vamos a resolver hoy es el ejercicio número 12, el cual es el equipo de manipulación. La descripción del ejercicio es la siguiente. La salida de las piezas cilíndricas por la canaleta 1, en este caso aquí tenemos la canaleta 1, y la distribución equitativa de las piezas entre la canaleta 1 y 2. Entre algunas condiciones tenemos acá cuestión de parada de emergencia y toda la cuestión, porque la parada de emergencia haría volver toda posición inicial. Dice funcionamiento en solo ciclo continuo, ejecución puesta en marcha y parada al final del ciclo. Mediante dos pulsadores, la simulación de la detección de piezas de la canaleta mediante un pull interruptor. O sea, yo doy la orden de que se detectó pieza acá, el robot viene, agarra la pieza y la deja simultáneamente, parejamente entre el 2 o el 3. Iniciar, bueno, si no está activado el interruptor, la unidad se detiene al finalizar el ciclo. Después de la ejecución del movimiento basculante, apertura y cierre de las pinzas solo después de un breve tiempo de espera. En este caso, pues lo vamos a hacer en circuito neumático, no vamos a necesitar el tiempo de espera. En este caso, yo saqué la secuencia de movimientos basándonos en esto. El accionamiento de los pulsadores de parada de emergencia, reposición de los cilindros A, B, C y D sin presión. Aquí lo que voy a hacer es dejar los cilindros sin presión, literalmente descargarlos. Pero vamos a hacer esto a nuestro software FluidSync. Vamos a pasar esto a nuestro software FluidSync, en el cual yo ya saqué lo que fue nuestra secuencia, la cual va a ser la siguiente: B más a más, B menos, D más, B más a menos, D menos, D más, B más a más, B menos, D más, T más, B más a menos, B menos, C menos, D menos. Lo vamos a hacer usando el método secuencial cascada. En este caso, pues, el tema de la parada de emergencia lo vamos a hacer como ciclo automático, pero yo dando el pulso del interruptor, detectando que tenemos alimentadas las piezas. En este caso vamos a empezar por la tecla B. La B es el primero. B se nos repite en el grupo 1, B se nos repite en el grupo 3, B se nos repite en el grupo 5, B se nos repite en el grupo 7. Así que aquí tenemos que colocar una válvula selectora. Bueno, antes de continuar con este pequeño video tutorial, me gustaría que se suscribieran a mi canal, bueno, y en la parte superior de este video, para aquellas personas que son nuevas en este curso de neumática hidráulica y les gustaría aprender temas más profundos como la introducción, tipos de simbologías, cómo se usa cada tipo de símbolo y en qué momento. En la parte superior del video les estaré dejando una pequeña tarjetita donde los guiará a la lista de reproducción de nuestro curso de neumática e hidráulica. Bueno, y como si fuera poco, también los estaré acompañando, pues les estaré dejando aquí mi canal de YouTube, donde les estaré dejando aquí diferentes tipos de cursos como diseño de planos en Implan Electric, diseño de tableros en 3D en Implan Pro Panel, programación PLC en PLC Panasonic, PLC de Tía Portal de la marca Siemens, entre muchos otros. Pues no siendo más, por favor no olviden suscribirse, darle clic en la campanita y tendrán acceso a todos nuestros cursos. Bueno, continuamos con nuestro ejercicio en FluidSync, con nuestro ejercicio del día de hoy. Vamos a hacer lo que es primero B más. B más va a ser ciclo continuo. Entonces acá, la primera parada de B más va a ser la siguiente. La primera de B más va a ser la siguiente. Va a ser un pulsador. Aquí tengo que colocarle otro selector. Válvulas configurables, una válvula 3.2. Coloquemos el silenciador. Esfuerzo mecánico. Pulsador con enclavamiento. Y acá cogemos otro, que sea un pulsador de pulso, que este va a ser mi sensor. Este va a ser mi sensor. Este va a salir acá y este va a salir al grupo 1. Listo. B más está en el grupo 3. Creo que yo salgo con esta OR. Tengo que tener 1, 2, 3 más. Entonces aquí grupo 3, aquí vamos al grupo 3, 2, 3. Vamos al grupo 3, colocamos otra válvula selectora. Y aquí sí podemos bajar, por eso es que lo quería hacer más alto, para poder bajar todas estas válvulas selectoras. Entonces vamos para el 5.
Colocamos otra válvula selectora. Vamos para el 5 y esta va para el 7. Y ahí tendríamos hecha todas las Bs. Si nos podemos acercar más acá, sería menos. Listo, ya tenemos hecha todas las B más. B menos, corremos esta. B menos está hecha en el grupo 2, en el grupo 4, en el grupo 6 y en el grupo 8. Iniciando movimiento. Iniciando movimiento, B menos. Entonces, colocamos acá una válvula selectora. Conectamos acá. Pero que esta se puede correr un poquito para que quede pareja. Entonces tendría que colocar 3 válvulas selectoras más. Dos, tres, con esta la cuarta. Espérese. No, no es así. Está 1, 2, 3, 4. Están las 4. Entonces la primera va en el grupo 2. Esta va en el grupo 2. Coloquémosla acá así. Venga tu madre. Va en el grupo 4. La segunda va en el grupo 4. Va en el grupo 6. Ah, chinga tu madre. Control. Aquí, otra vez. Control 6. Bueno, 6, control 6 y 8. Y 8. Entonces tendríamos las 4. ¿Cómo se va a hacer a más? A más lo estamos haciendo una, dos veces. A más lo estamos haciendo dos veces. En ese caso vamos a colocar una válvula selectora. Y acá me gustaría poder copiar todo esto y correr, correr, correr. Así nos toca hacerlo más rápido, no me importa. Más separado no me importa. Lo importante es completar el ejercicio, después lo reducimos y se lo dejaré en el descargable. A más, tiene que ser una válvula de simultaneidad, porque además me va a colocar un final de carrera que va a ser B más. Pero vamos a quitar este de acá, que va a ser B1. B1, pero este lo voy a bajar hasta acá. ¿Por qué? Porque yo sé que este lo voy a utilizar ahorita. Este lo voy a utilizar ahorita. B1. Y aquí volvemos a hacer a más. Y sería el grupo 1. Vida y web. Ya. Y vuelve y se hace. No joda. ¿En serio? Porque a más vuelve y se hace con el mismo B1, pero en el grupo toca una válvula de simultaneidad, porque esta joda es la misma. Y venimos y la colocamos acá. Pero esta la voy a pegar al grupo 4. No, espérese, al grupo 5. A más está en el grupo 5. A menos está una, está dos veces, pero también está con B más. Es una válvula selectora. Colocamos una válvula de simultaneidad. Marica, 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 marica. Va a quedar un poquito horrible, desorganizado. Listo, una válvula selectora va a quedar B más y grupo 3. ¿Cuál es esa? Ya, y el grupo 3. Y vuelve y se hace en el mismo válvula de simultaneidad de 1, pero en el grupo 7, a menos.
Pero ¿por qué no puedo seleccionar ya? Otra vez B1, B1 y el grupo 7. Estamos haciendo primero los movimientos de las válvulas, ¿no? Vamos a hacer el movimiento de C. Vamos a correr D, que D, esta vez agregamos la válvula D. Pero para aquellas personas que se preguntan que yo cómo hice esto de las líneas de presión y toda la cuestión, bueno, yo utilicé un macro ya prediseñado donde yo ya me sé las normas o los paso a paso para desarrollar un ejercicio automático con la metodología cascada, en el cual una de las condiciones es sacar la secuencia de pasos, dividirlo en grupos, tantas letras se repitan sin importar el símbolo que las acompañen. En este caso aquí se repite B, en este caso se coloca, se separa por grupos y toda la cuestión. Se cuentan los grupos, uno los identifica con números romanos. En este caso me salté la identificación pues porque ya conozco el tema, bueno, aquí los tengo con números romanos. Y se hacen líneas de presión. En este caso hay 8 grupos, 8 líneas de presión, hice yo. Entonces ya venimos para acá y vamos a hacer C. Vamos a hacer C. Haciendo C, la encontramos en el grupo 6 y nada más. Aquí una válvula de simultaneidad porque está en el grupo 6. Y aquí es donde se conecta eso. Venimos, conectamos la válvula de simultaneidad y me dice que tengo que colocar un nivel de carrera del D1. Quitamos el pulsante, colocamos final de carrera y aquí tiene que ser D1, D1. Porque C se hace con D. Y el grupo 7, que es una de las últimas líneas, no el 8 es la última, listo. D, C más, C menos, se hace en el grupo 8. Ay, no era cap, don pendejo. Después, ¿por qué es que le quedan errores? En el grupo 6, 8, 7, 6. Grupo 6, otra válvula de simultaneidad, porque C menos se hace con B menos. C menos se hace con B menos. En ese caso toca sacar un B1. Angos, B1. Grupo 8. ¿Qué hacíamos hacer? D. D más se hace una, dos veces. Pero siempre tiene condición de B0. Por eso fue que coloqué el B0 en ese lado. No, mentiras, pero cuento. Lo coloqué porque mero chochonazo. Una válvula selectora para hacer el giro a la derecha. Una válvula selectora para hacer el giro a la derecha. Le coloco B0. Tiene que ser B0. No, perece. C menos con B0, sí. Así sí, chamo. Donde le colocamos B0. Le colocamos B0 para que haga de más, ¿no? Y el grupo 2, la segunda línea. Para que os vaya a haga de más, otra válvula de simultaneidad. Ah, concha tu madre, tío. Venimos y nos pegamos otra vez a B1, a B0, perdón. Tiro tan, ciego. Pero es que le quedan errores, baboso. Y va en el grupo 6.
2, 3, 4, 5, 6. De menos se hace en el grupo 4 y se hace en el grupo 8. Pero de menos está allá. Acá va una válvula selectora. Una válvula selectora o una válvula de simultaneidad. Va B1, va B0, perdón. Que se haga de menos B0. De menos. Y el grupo 4. 2, 3, 4. Conéctese ahí. Ahorita hace una válvula de simultaneidad. Y vamos a hacer C0 al grupo 8. Coloquémoslo de últimas. Concha tu madre, tío. Me cago en Dios, dicen los españoles, chamo. Y aquí vamos a colocar un C0. C0. Vamos a colocar la alimentación a toda esta mondada, a toda esta cosa. Y por último, bueno, ya tenemos lo que son los movimientos de los cilindros basándonos en la secuencia que tenemos. Ahorita vamos a aplicar la otra condición que nos da nuestro método cascada. Crear tantas válvulas de distribución, las válvulas de distribución como grupo hayan menos uno. En este caso vamos a sacar 7 válvulas 5, 2. Vamos a copiar esta. Control C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a acercar, vamos a alinear. ¿Qué vamos a alinear? Lo siguiente. El grupo 1 siempre inicia activo. El grupo 2. Entonces, vienen así. Estas válvulas van a venir conectadas de la siguiente manera. Bajémoslo otro poco. Si le sacamos cuadrícula, es que no se nota casi, pero pues es como más organizado. Listo, aquí ya tenemos todo alimentado. Vamos a meterle la alimentación a esta antes de que se me olvide, porque casi siempre es una de las cosas que me hacen falta al final del video. Y vamos a empezar a conectar. Bueno, esta me dice que va al grupo 3. Me dice que va al grupo 4. Me dice que va al grupo 5. Me dice que va al grupo 6. Voy a pegar acá igualmente. Me dice que va al grupo 7. Y esta me dice que va al grupo 8. Y esta me dice que va al grupo 8. Bueno, ya si queremos darle más estética y toda la cuestión, nos acercamos y jugamos con los puntos y todo eso. El grupo 3 lo desactiva el grupo 4. 3, 4. Al grupo 4 lo desactiva el grupo 5. Al grupo 5 lo desactiva el grupo 6. Grupo 6 lo desactiva el grupo 7. El grupo 7 lo desactiva el grupo 8. Listo. Aquí ya tenemos ya conectadas nuestras válvulas de distribución. Ahorita vamos a hacer los saltos de grupo.
En este caso yo tengo una secuencia anotada en otro ladito. Ya todo el mundo tuvo que haber anotado la secuencia y si no, pues se las dejaré en un recuadrito en la parte superior de la pantalla para que la tengamos vista ahí. La secuencia las tendré en la parte superior de la pantalla. Correremos esto para la parte superior, ya que ya la tengo anotada en un cuaderno y bajaremos. ¿Qué me activa el grupo 2? El grupo 2 me lo activa A más, pero es que A más está dos veces al final del grupo para activar tanto grupo 1 el grupo 2 como el grupo 4 el grupo 6. Entonces, una válvula de simultaneidad, pues vamos a conectar esta válvula acá, la alineamos, grupo 1, y vamos a bajar y vamos a conectar una válvula de estas, pero esta va a ser a esta le vamos a colocar A1, 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 con este A1 activa el grupo 2, listo, el grupo 2 lo activa B0, que B0 está acá, véala acá, y este es un gran problema que tenemos. ¿Por qué? Porque B0, este es B0, perdón, al grupo 3 lo activa es D más, que igualmente es un problema porque lo tenemos aquí arriba, pero eso no es problema para un emisario. Venimos, conectamos grupo 3, enderezamos y dejamos acá grupo 2. Creo que yo le voy a hacer esta vuelta larga de malas. No, mano. Conectarla a la salida de B más de listo. Ahí ya la conecté a D1. Entonces ya pasamos al grupo 3. Esta materia del grupo 3 y el grupo 3 se me hace con A0. Y esta es, coño, B0. Y otra válvula de simultaneidad. Y esta vez le vamos a colocar A0. A0. Grupo 3. Grupo 3. Grupo 4 es de 0. Igual. Utilizamos el grupo 4 y de 0. De 0. De 0. De 0 pasamos al grupo 5. El grupo 5 sale con A1. A activar el grupo 6. Y lo bueno es que lo tenemos ya aquí cerquitica. Conecto el grupo 5 y A1. Activar el grupo 6. T1. Tampoco lo veo acá. T1. Y el grupo 6. El grupo 6. Ah, activa el grupo 7. Activa el grupo 8. El grupo 8 lo activa A0. Y A0 es este. Yo les dije, lo iba a necesitar otra vez.
Ay, no mames, que yo lo monté acá. Qué estúpido fui. Ya lo cuadré ahí. Dejen un comentario si se habían dado cuenta del error desde el comienzo. Lo dudo, pero dejen un comentario si se habían dado cuenta que el error estaba ahí. Si se habían dado cuenta, ¿no? ¿Qué activa el grupo 8 a menos? Y casi coloquémosle la alimentación a todas estas vainas. Y ya solo me faltaría. ¿Qué hace falta? El grupo 1 que me desactiva el grupo 8 y ya tendríamos. Pero el grupo 8 se hace con D0 y D0 está acá. D0 está acá. Listo. Entonces una válvula de simultaneidad. Tiramos. Yo digo que conecto esta acá y esta salida se la conecto acá y esto acá. Y si le digo que esto tiene que venir a D0 que es acá. Según yo, mis expectativas y mi alto método secuencial deberíamos estar listos, ¿no? Ciclo continuo y pulso. B más, A más, B menos, B de más, B más, A menos, B menos, D menos. B más, A más, B menos, D más, C más, B más, A menos, B menos, C menos, D menos. Ya no detectó más piezas, ¿cierto? Volvemos y le damos y ahí tendríamos nuestra secuencia totalmente terminada. Haciéndolo en la metodología secuencial cascada es mucho más fácil solucionar los ejercicios. Esto aplica tanto para neumática y podemos hacerla en diferentes ámbitos laborales. Y si deseamos, vamos a sacar lo que es nuestra diagrama de estados y vamos a poner A con color rojo, B con color morado, C con color verde y D con color negro. Listo. Vamos a darle play. Pero la alargamos más porque esta puede alargar más para que vean mejor aún. Vamos a darle play a la simulación, simulamos y presionamos el botón. Ahí vemos la secuencia, cómo es que funciona. Y ahí está nuestra secuencia de movimientos. Pero amigos, espero les haya servido este pequeño video tutorial. Acordé que el ejercicio que desarrollamos fue equipo de manipulación. Bueno, espero les haya servido este pequeño video tutorial. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic en la campanita y dejarnos un buen comentario. Eso nos ayudará a crecer como comunidad. Nos vemos en el próximo video tutorial.